buen día. Hoy les presento sobre el tema de que voy a hablar. Se va a tratar sobre el humanismo. Vamos a hablar sobre acerca de lo que es, sus características y en qué consiste. Mm, Bueno, espero que puedan poner mucha atención y pueda así responder a ciertas dudas acerca de lo que es el humanismo. Eh, bueno, esta es mi presentación. Yo soy Briana Di García Carrión, pertenezco a la carrera de lengua inglesa, grupo primero A. Y bueno, sin más que nada, hablemos acerca de lo que es el humanismo. Bien, por una pequeña introducción vamos a hablar sobre sus características, sobre su origen, sobre las diferentes formas o diferentes tipos del humanismo, en qué consisten cada uno de ellos. Y bueno, el humanismo en sí trata sobre el ser humano como el máximo protagonista, como el centro de todo, y deja de un lado lo que es Dios como el centro de las cosas hechas. Muy bien, para empezar vamos a definir lo que es el humanismo. El humanismo es aquello o es aquel que valora al ser humano y su condición humana. También está relacionado con lo que es la generosidad, compasión, preocupación y valoración sobre los valores humanos y sus relaciones. En sí, lo que hace el humanismo es que pone todo el énfasis sobre la persona, sobre el individuo, y hace tener una importancia mayor hacia ya que en sí el humanismo exalta ciertas capacidades, habilidades y circunstancias de la persona. Y bueno, básicamente pone en sí todo el protagonismo del ser humano. El humanismo se originó a partir de un movimiento filosófico, social, intelectual y cultural. Comenzó a partir de Italia en los siglos XIV con el Renacimiento. Lo que saben que es el Renacimiento es aquella época donde solamente el poder religioso tenía toda la autoridad para poder elegir, y eso básicamente consistía en que se basaba en un poder divino del cual emergían todas las cosas. Se extendió a través de Europa a partir de los siglos XV y XVI. El humanismo tiene como base el antropocentrismo. ¿Y qué es el antropocentrismo? Bueno, se trata en sí de una doctrina donde el hombre es la medida de todas las cosas, el cual niega que Dios es el centro de todo. Básicamente, pone al ser humano como aquel que está en medio, aquel que construye su propio camino, aquel que construye sus propios valores, y en sí hace enaltecer al ser humano como el centro de las cosas, ya que se centra en el sentido común, se centra en el razonamiento, em, obviamente en el razonamiento lógico. Y bueno, el antropocentrismo es aquello que niega a Dios como el centro de todo, perdón, al centro de todo, y pone como al ser humano como el centro de las cosas, del cual emergen todas las cosas. Las características son el deseo del poder, ya que el ser humano, su tendencia es poder desear más y conocer más y entender más sobre las diferentes diferentes cuestiones que puede haber en el mundo, en el universo, y poder así tener una mejor interpretación de su existencia. E inclusive el deseo de poder es poder obtener más de lo que ya tiene. Básicamente también consiste otra característica en que es consciente de sus propios derechos, derechos en los cuales hoy entendemos nosotros hoy en día, pero también tiende a estar consciente de sus responsabilidades, entre otras cosas. Tiene una visión antropocentrista, como lo había dicho, es el centro de todo, el protagonismo esencial al ser humano, a la persona, al individuo. A base del humanismo surgen lo que son las investigaciones científicas. ¿Por qué investigaciones científicas? Pues claramente surgen estas investigaciones para poder entender, comprender sobre lo que lo rodea y poder entender un poco más sobre lo que es el universo, el surgimiento de la naturaleza, el surgimiento de todo lo que hoy vemos, de cómo existe, el por qué existe. Entonces se va a lo que es una profunda curiosidad por la ciencia y el progreso técnico. Se crean nuevos inventos que puedan de alguna manera ayudarnos
a entender mejor las cosas, a ayudarnos mejor a comprender lo que está en nuestro entorno, lo que está en nuestro planeta, en lo que sobre lo que nos rodea. Y se va basando a una razón humana. Y esa razón humana se otorga como un valor supremo. Ese valor se le da a la razón humana y el sentido común, ya que así las personas pueden entender más las circunstancias, entender más las situaciones, entender más lo que estamos, del por qué estamos en el universo y cómo surgió, teorías como la teoría del Big Bang, entre otras cosas. En fin. Eh, Entre ellos están los diferentes tipos de humanismos, que es el teocéntrico, el antropocéntrico, el existencialista, el marxista y el empírico. A continuación se explicará cada uno de ellos. Bueno, el humanismo teocéntrico es aquel que se basa en la creencia de un Dios del cual es el centro de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que ese Dios es el creador del universo, del mundo, de los seres humanos, de los seres vivos, entre muchas cosas. También se basa en su moral, del cual determina lo bueno y lo malo. Básicamente el humanismo teocéntrico se basa en un ser supremo, del cual es el origen de todo lo que lo que hoy vemos y de lo que hoy podemos entender como naturaleza, con lo que podemos entender como evolución. En cambio está lo que es el humanismo antropocéntrico, que es contrario a lo que es el teocéntrico. Básicamente en este se basa, como lo había dicho antes, una base que tiene el humanismo, que deja de un lado a Dios y pone al ser humano como protagonista central, esencial, del cual se basa el sistema moral de las personas. Además de que el humanismo antropocéntrico es aquel que se utiliza para mejor comprender las cosas de las acciones humanas, del por qué hacemos esto, del por qué no hacemos aquello. Básicamente somos conscientes de nuestras actitudes, somos conscientes de nuestras acciones, somos conscientes del camino que construimos. En sí, el antropocentrismo eh, pone como protagonista en este caso al hombre y deja de un lado o segundo lugar o segundo plano a Dios. Está lo que es el humanismo existencialista, que es aquel o es aquella ciencia que nos ayuda a entender mejor nuestro significado de nuestra propia vida. Básicamente esto nos ayuda a poder comprender mejor nuestra realidad mediante las preguntas o dudas que tenemos. Cuestiones se vienen realizando para poder entender mejor del por qué estamos aquí, del por qué existo, cuál es mi propósito en la vida y cuál es mi forma de actuar ante las cosas. El existencialismo nos ayuda a comprender de alguna otra manera el origen del universo, el origen de todo. Y en base a eso, tú tienes la propia decisión de poder construir tu propio significado de tu propia vida y poder entender así lo que estás o por lo que estás aquí en el mundo. Por otro lado, está lo que es el humanismo marxista, el cual se basa en una relación e integración sobre un grupo social, del cual esto permite a que el individuo, la persona, pueda emerger su identidad y así la persona pueda identificarse quién es, o incluso en este grupo social puede identificar ciertos aspectos sobre su persona, ciertos aspectos, el por qué actúa o de qué forma actuar. Básicamente, el humanismo marxista se basa en que su identidad debe de emerger a partir de una integración social, una integración grupal, de una manera íntegra, de una manera relacionada con todos los demás que lo rodean. Mientras que el humanismo empírico es aquel que rechaza ciertas actitudes o acciones concretas, ya sean equivocadas. Por ejemplo, el humanismo empírico es aquel que también rechaza lo que es, se puede decir, a la violencia, o actitudes o acciones equivocadas hacia una persona que causen daño, que causen alguna forma de dañarlo. Entonces, también el humanismo no solamente se basa en eso, también se basa en que las personas pueden tener una libre expresión, pueden tener una libre creencia sobre diferentes cosas, que ellos puedan creer sus diferentes puntos de vista, pero en sí es el rechazo a la aceptación de ciertas actitudes
o acciones de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser ante los demás. En conclusión, el humanismo nos ayuda a entender mejor lo que es el ser humano, nos ayuda a entender lo que puede lograr, nos ayuda en comprender cómo nosotros como individuos podemos tener ciertas capacidades y mediante esas capacidades y cualidades podemos desarrollar diferentes tipos de crecimiento, ya sea tecnológico, emocional, físico, entre otros. Básicamente el humanismo en sí nos ayuda a poder comprender a la persona o al ser humano como tal, como es, dejando de un lado lo que es Dios y poniendo como esencia lo que es el ser humano, lo que es la persona, para así obtener sus diferentes características y poder tenerle una exaltación al poder del deseo, entre muchos otros factores que entra lo que es el humanismo. Y bueno, más que nada agradecerles por ver este video, espero que les haya gustado. Sí, más que nada, espero que te haya servido de algo, te pueda ser útil acerca de qué es el humanismo, los diferentes tipos. Y bueno, si tienes alguna pregunta, favor de dejar tus preguntas en los comentarios. Y bueno, más que nada, agradecerte. Gracias por verlo. Hasta pronto. Hasta pronto.